Hoy vamos a realizar un ejemplo de MRP. Contamos con estos datos, que es el MPS, programa maestro. Contamos con el BOOM, que es la lista de materiales de la figura. Contamos el BOOM y contamos con los datos del registro en este caso. Eh, para comenzar, vamos a realizar el llenado del MPS. Observamos el diagrama de árbol. El diagrama de árbol, el A contiene sus elementos, que es el B y el C, y el C contiene su elemento, que es el D. ¿Sí? Entonces, el MPS del A nos va a servir como datos para los requerimientos del B y del C. ¿Sí? Entonces vamos a tomar los datos vamos a llenar los elementos. Este sería el elemento B. Tomamos los datos, en este caso dice que se van a necesitar 100 unidades en la semana 2, 100 unidades, 200 unidades en la semana 4, 200 unidades en la semana 4, 120 unidades en la semana 6, 180 unidades en la semana 7 y 60 unidades en la semana 8. ¿Sí? Esos son los datos con los que se cuentan para el elemento que es el elemento B. Para la construcción de un elemento A necesitamos un elemento B, pero necesitamos dos elementos del C. Entonces, si aquí eran 100, acá en el elemento C va a ser el doble. ¿Por qué? Porque son dos elementos que se están necesitando. ¿Sí? Entonces sería, elemento C serían 200 en la semana 2, serían 400 en la semana 4, en la semana 6 serían 240, en la semana 7 serían 360 y en la semana 8 serían 120. ¿Sí? Vamos a llenar los datos que tenemos. Para el elemento B, ¿cuál va a ser el tamaño del lote? Estamos manejando un POQ de 3 semanas. P es igual a 3 semanas. Sí, ahí está. El tiempo de espera es de una semana. Una semana. Después, otro dato, no tenemos recepciones programadas. No tenemos ninguno. Para el elemento C, el tamaño del lote es lote por lote. Tiempo de espera son 2 semanas. Recepciones programadas, tenemos una recepción programada de 200 unidades en la semana 1. Aquí está el dato. Serían 200 unidades en la semana 1. Y nada más. Para el elemento D, ¿sí? Tamaño de lote, estamos manejando un tamaño de FOQ de 500 unidades. ¿Sí? El tiempo de espera es de 3 semanas. Y recepciones programadas, no tenemos ninguna recepción. Inventario disponible inicial, tenemos un inventario disponible de 425 unidades. 425 unidades para la semana 0, o sea que todavía no empieza y ya tenemos inventario disponible. Para el elemento B también tenemos un inventario disponible de 20 unidades. Ahora sí, con estos datos podemos iniciar la construcción del MRP, que nos servirá para saber cuáles son las cantidades de materiales que vamos a necesitar. Para calcular los datos del elemento D, estos los vamos a calcular a partir de las emisiones planeadas, pero del elemento C. Recordemos que el elemento D es un elemento del C, es un hijo del C. Entonces vamos a llenar los datos. Sí, entonces, para el elemento B, como en la semana 1 no necesito ningún producto, entonces me siguen quedando los 20 elementos.
Para la semana 2 necesito de 100 elementos. Como nada más cuento con 20, entonces necesito realizar un pedido o realizar una recepción planeada. ¿Cómo lo voy a realizar? Como estoy manejando un tamaño de lote de P es igual a 3, significa que voy a hacer un pedido de 3 semanas. Entonces, como en esta semana es cuando estoy necesitando en la semana 2, entonces a partir de aquí va a fungir como una semana, 2 semanas y 3 semanas. Ese tiempo es que voy a sumar las cantidades que yo necesite. En este caso voy a utilizar 100 y 200. Serían 300 unidades que yo voy a necesitar. Pero como ya tengo 20, entonces voy a hacer la diferencia. Y en este caso nada más voy a necesitar 280 unidades que me lleguen aquí en la semana 2. ¿Sí? ¿Cuándo las voy a pedir? Si las necesito en la semana 2. Tiene un tiempo de espera de una semana, entonces las voy a pedir en la semana 1. ¿Sí? Ya cuando me lleguen mis unidades, voy a sumar inventario disponible más las recepciones planeadas. Entonces serían 280 más 20, serían 300 unidades. Pero como ocupo 100, entonces me van a sobrar 200 unidades. En la semana 3 no utilizo nada también, siguen quedando esas 200 unidades. En la semana 4, como utilizo esas 200 unidades, entonces no me van a quedar nada para la semana 4. En la semana 5 tampoco voy a contar con unidades. ¿Por qué? Porque ya las utilicé en la semana 4. Para la semana 6, ahí necesito unidades también y no tengo elementos. Lo que voy a realizar es, como manejo un tamaño de lote de P es igual a 3, entonces voy a realizar la suma de 3 periodos, que sería 1, 2, 3 periodos. ¿Sí? Sería 120 más 180 serían 300, más 60 serían, necesito pedir aquí o que me lleguen aquí 360 unidades. ¿Cuándo las voy a pedir? Una semana antes por el tiempo de espera. ¿Sí? Cuando me llegan las unidades aquí, me llegan 360, lo que voy a realizar es restar nada más las que voy a utilizar, que en este caso voy a sumar inventario disponible más las recepciones planeadas. 360 más 0, 360, menos las que utilizo, 120, que voy a tener un inventario disponible de 240. Para la semana 7, utilizo 180, entonces lo que tengo en inventario de la semana anterior, le voy a quitar 180 y me van a quedar 60 unidades. En las semanas 8, voy a utilizar 60, entonces me quedan 0 unidades. Para la semana 9 ya no tengo unidades y para la semana 10 tampoco tengo unidades. Realizamos ahora el elemento C. Para el elemento C no tengo inventario disponible, pero tengo recepciones programadas de 200 unidades. Entonces mi inventario disponible para la semana 1 son 200. Para la semana 2, como utilizo 200, entonces los que yo tenía de la semana anterior los voy a ocupar ahorita. ¿Cuánto me van a quedar? 0. Después, en la semana 3, como no tengo nada en el inventario de la semana anterior, me quedan 0. Para la semana 4, yo necesito 400 unidades. Entonces, significa que tengo que realizar una recepción planeada o aquí me tienen que llegar 400 unidades. ¿Qué tipo de lote estoy utilizando? Lote por lote. El lote por lote significa que voy a pedir nada más lo que necesito en esas semanas. Entonces, aquí necesito 400 elementos. Ahí está. ¿Cuándo los voy a pedir? Si su tiempo de espera es 2 semanas, entonces los voy a pedir 1, 2. Los voy a poder pedir en la semana 2. Entonces, me llegan en la semana 4 y los utilizo,
me quedan en inventario 0. Semana 5 me quedan 0. En la semana 6 necesito 240 unidades. Como el tamaño del lote es lote por lote, solamente pido lo que necesito. Entonces aquí me van a llegar 240. ¿Cuándo los pido? En la semana 4. Conforme me llegan los utilizo y en inventario disponible me queda 0. Para la semana 7 necesito 360 unidades. Aquí me tienen que llegar 360 unidades. ¿Cuándo los pido? En la semana 5. ¿Sí? Para la semana 8 necesito 120 unidades. ¿Cuándo los pido? En la semana 6. Y me quedan 0 unidades. En la semana 9 me quedan 0 y en la semana 10 me quedan 0 unidades. Ahora, para realizar el elemento D, recordemos que el elemento D es hijo del elemento C. Aquí lo tenemos. El D es hijo del elemento C. Entonces, lo que necesitemos del D va a depender de C. Entonces quedaría de la siguiente manera. Significa que voy a necesitar 400 unidades en la semana 2, que es esto. Voy a necesitar 240 en la semana 4, 360 en la semana 5 y 120 en la semana 6. ¿Sí? Realizamos las operaciones, no tengo recepciones programadas. Entonces, en la semana 1, como tengo un inventario inicial en la semana 0 y no utilizo nada, me va a seguir quedando los 425. En la semana 2 utilizo 400 unidades. Entonces, hago la diferencia y me quedan 25 unidades en la semana 2. Esas mismas 25 unidades me quedan para la semana 3. En la semana 4 necesito 240. No me alcanzan. Entonces lo que tengo que hacer es que aquí me tiene que llegar un pedido. ¿De cuánto va a ser el pedido? Aquí tenemos que es un lote fijo, serían 500 unidades. Entonces aquí me tienen que llegar 500 unidades. ¿Cuándo lo tengo que pedir? Si es un tiempo de espera de 3 semanas. Sería 1, 2, 3. Los tengo que pedir en la semana 1, ¿sí? Para que me lleguen en la semana 4. Entonces, en la semana 4, lo que tengo en inventario sería 500 más 25. Pero ocupo 240. Entonces, los 525 voy a restarle los 240. Y me quedan en inventario 285. Para la semana 5, obviamente no me alcanza a completar los 360, entonces aquí me tienen que llegar otros 500. ¿Cuándo los tengo que pedir? Los tengo que pedir en la semana 2, por el tiempo de espera. Entonces en inventario tendría 785, sería 500 más los 285, pero utilizo 360 unidades, entonces los 785 les voy a restar las 360 unidades, que en este caso me van a quedar en inventario 425 unidades de la semana 5. Para la semana 6 utilizo 120, entonces voy a restar 425 menos 120 y me quedan en inventario 305. Como ya no utilizo más artículos, entonces esos 305 unidades me van a seguir quedando hasta finalizar el periodo de planeación, ¿sí? Y es así como realizamos la construcción del MRP. Esa es la solución del ejercicio que les estoy mostrando aquí, ¿sí? La solución del MRP, que son los datos. Entonces, esto nos sirve para realizar una planeación de cuándo nosotros vamos a necesitar el requerimiento de materiales de acuerdo con sus tiempos de espera.